No, ahora vamos a escuchar a Lorena Zárate. Lorena es, aparte de mi amiga, nos conocemos ya hace muchos años. Ella es, su último título, entiendo, es Magíster en Economía Política, porque ha dado vueltas por muchos lugares del mundo. Eso lo llevó a estudiar en Canadá, donde está viviendo en la actualidad, así que la tenemos de visita. Lore fue presidenta de la coalición esta que yo mencioné que integro, que es HIC, la Coalición Internacional del Hábitat. Es integrante de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, una plataforma también integrada por diversas instituciones, sociedad civil, que está haciendo un trabajo muy interesante, incluso ahora con un nivel de incidencia en ONU, en la COP, etcétera, que me parece que es para rescatar. Autora de libros, artículos, etcétera. Y bueno, te damos la palabra para que avancemos, podemos introducir en este debate. Me parece que de lo que fueron mencionando ambas mencionaron de diferentes formas ese proceso virtuoso donde cuando se acomoda academia, organización y voluntad política, que la voluntad política, en los casos que fuimos dando, porque la actual ley del sector 4 la antecede del sector 5, que también la aprobamos, la 3396, en el 2009, que yo fui coautor también de esa ley. Ahí hay un proceso virtuoso, un periodo ventana donde se alinean los planetas y donde también hay personas incluso del Poder Ejecutivo local que acompañaron eso. Lo veo en RENAVAP, mencionamos RENAVAP, el RENAVAP fue aprobado durante la gestión de Mauricio Macri a nivel presidencial con la totalidad de los votos de la Cámara de Diputados. Digo, hoy lo que estamos viviendo es un proceso de extrema derecha que recorta incluso esos derechos. Había una posibilidad de entenderse, de dialogar en la diferencia, que hoy está siendo anulado por estas nuevas tensiones. Entonces me parece que eso es algo también para reflexionar, porque eso es lo que está pasando también con lo que hacen los Estados-nación. Trump lo está haciendo en Estados Unidos, están eliminando todo el sistema de vivienda nacional, y cómo se tienen que hacer cargo los gobiernos locales en torno a esto. Lore, introducción un poco larga. Gracias, y con mucho cariño. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Facundo, por la invitación, a Tejido Urbano por recibirnos en su casa nueva, que estamos estrenando, con olor a pintura y todo. Y muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, por venir hasta acá, previo al fin de semana largo y feriado y todo. Así que gracias por estas ganas y energía para compartir un rato, y por supuesto un gusto compartir la mesa con Denise y Berenice. La mirada es un poco desde afuera. Yo soy platense, nacida en La Plata, criada en La Plata, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, pedagogía e historia, nada que ver con urbanismo, ni con derecho a la vivienda, ni con derecho a la ciudad, pero de esas cosas nos tocó trabajar y aprender trabajando. Y la fortuna de poder trabajar en muchos lugares con mucha gente desde acá, con las cooperativas de vivienda en Buenos Aires, con colegas que pasaron por el sector público también, por las legislaturas, por ministerios, y con muchas organizaciones, básicamente en causas comunes por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Viví muchos años en México, así que si notan un acento raro, no es que me gusta hablar raro, es que se me pegan los acentos. Y bueno, se me pegó el mexicano porque además es lindo y porque los chistes favoritos en México no son de gallegos como acá, son de argentinos. Y entonces, si uno no disimula un poco el acento, está frita. Así que bueno, les cuento algunas cosas más de una mirada desde afuera, digamos, porque además me metí a los temas de vivienda y hábitat ya viviendo afuera. Así que fue como reconectarme desde afuera y aprender de los temas desde afuera. Pero no tanto en un diagnóstico ya de la crisis que sabemos no es solamente una crisis en Buenos Aires, no es solo una crisis en Argentina, no es solo una crisis en América Latina, es una crisis global. Esto lleva mucho tiempo, décadas incluso, y no es una crisis que pasa por casualidad, ¿no? Hay un retiro sistemático del sector público, hay un retiro sistemático de los Estados-nación, básicamente siguiendo recomendaciones del Banco Mundial que muy claramente dicen no hagan más que facilitar que los mercados operen porque el mercado será la mejor solución, en pocas palabras, ¿no? Hay un libro famoso por ahí en el 83, 84,
hacer que los mercados funcionen en la vivienda, pero era parte de una ideología neoliberal que iba en ese sentido, ¿no? Desmantelar, desregular, por eso no tenemos regulación, por eso no tenemos protección de inquilinas e inquilinos desde hace décadas, por eso no tenemos inversión en vivienda pública desde hace décadas, no solo a nivel local, sino a nivel federal o nacional, en casi todos los países del mundo. Digamos, lo que hay son excepciones, ¿no? Entonces esto es parte de una crisis manufacturada, claramente manufacturada, no es que no sabemos cómo hacer las cosas, no es que no se hicieron de otra manera, no es que no se pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, tratando de recapitular algunas cosas desde ahí y enfocándome más bien en qué hemos estado tratando de hacer, ¿no? O qué se está haciendo desde muchos lugares, desde muchas organizaciones, desde muchos colectivos, y en particular los últimos 10 años en el marco de, como decía Facundo, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, que no es una organización, es más bien un espacio de articulación, multiorganización e incluso multired. Podemos pasar la primera y ahí vemos algunas de las redes, casi todas estas son redes internacionales o regionales, que trabajan los temas urbanos desde distintos puntos de entrada, ¿no? Tanto sectorial como temático. Entonces hay redes de la sociedad civil, hay redes de academia, institutos de investigación y formación, hay movimientos sociales, movimientos de base, hay grupos profesionales, redes de ONGs, pero también, y esto es algo específico de esta red, que es raro encontrar en otras redes, por lo menos en este nivel, o con este acuerdo político, digamos, las redes de gobiernos locales, municipales y regionales, o subnacionales, o sea, los gobiernos provinciales entrarían ahí también, global. Esta es la red más grande que existe a nivel internacional, las siglas son CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que fue una fusión también hace un poquito más de 10 años de dos redes que existían antes a nivel internacional, que tenían más de 100 años, una más de países de habla inglesa y otra más de países de habla francesa. Esas dos se fusionan y generan esta red. Y esta red, que aglutina municipios de distinto tamaño en todas las regiones del mundo, son miles de municipios, básicamente articula también con otras redes que tal vez han escuchado hablar de ciudades grandes como metrópolis, por ejemplo, ¿no? Y ciudades capitales y áreas metropolitanas, o como la red de ICLEI, que es una red que trabaja más desde municipios por los temas ambientales, o la red de C40, que también es una red ahí apoyada por filantropías y privados con mucha plata. Y esas redes tienen una actuación, digamos, local, municipal importante, pero el componente político es un poco más complicado, digamos, ¿no? Hacen cosas más vinculadas al sector privado, hacen cosas más tecnocráticas, innovación tecnológica, que no es que esté mal, pero obviamente no alcanza y no contiene contenido social y no necesariamente transforma desigualdades sociales profundas, ni garantiza derechos, ¿no? Entonces, bueno, esta red es con la que hemos tenido más cercanía desde hace ya más de 10 años, desde antes de conformar la plataforma, en una articulación en torno a grandes temas en común, digamos, y plataformas en común. Y una de esas, bueno, acá ven, hay redes que trabajan temas de vivienda y hábitat, pero hay redes que trabajan temas de urbanismo feminista, derechos de las mujeres en la ciudad y derecho a la ciudad de las mujeres y diversidades, temas de economía social y solidaria, temas de economía popular, temas ambientales, etcétera, ¿no? Entonces no es solo una entrada sectorial, digamos, temática por la cuestión de la vivienda y el hábitat. Pasamos a la otra, por favor. Y básicamente, ahí hay muchas palabras, pero la idea es, digamos, que el trabajo de la plataforma en torno al derecho a la ciudad ha sido un aglutinador importante y hay una sintonía importante con esta red de gobiernos regionales y locales. Y entonces juntas hemos ido a eventos internacionales, a incidir en la nueva agenda urbana, a incidir frente a gobiernos nacionales, peleando un espacio en la mesa de discusión, porque a nivel de las Naciones Unidas en realidad son gobiernos nacionales unidos, como ellos lo entienden, ¿no? Entonces solamente participan representantes de gobiernos nacionales. Los representantes de gobiernos locales o subnacionales entran como sociedad civil, básicamente, y muchas veces tenemos que pelearnos la silla que queda ahí en la esquina, ¿no? O sea, una cosa absurda. Y entonces cuando nos dimos cuenta que esa es la dinámica y como nuestras voces no están, no son de observadores, nuestros temas y nuestra visión tampoco están. Y entonces nos dimos cuenta que en lugar de estar peleándonos por esa silla, teníamos que decir, necesitamos más sillas y necesitamos que estos temas y estas voces estén ahí. Y eso hicimos básicamente en torno al derecho a la ciudad, que sabemos que el derecho a la ciudad va a ser imposible si no tenemos
digamos, una estructura democrática, administrativa y política diferente, incluso en países federales como el nuestro, con muchísima más descentralización y muchísimo más poder y potestad a nivel local municipal. Lo que decimos desde sociedad civil es eso con participación social, por supuesto, ¿no? No queremos gobiernos locales autoritarios, que también es una tendencia que se está dando, incluso en países como Canadá, donde la provincia de Ontario, que sería como la provincia de Buenos Aires, tiene un gobernador nefasto, y el tipo, entre sus grandes ideas, le está dando a los, digamos, intendentes un poder de superintendentes. Está creando esta figura de superintendentes, básicamente para que puedan decidir por encima de los consejos municipales, cosas, por ejemplo, incluyendo destruir ciclopistas y cosas que se habían hecho porque, bueno, porque esa es la agenda que hay, y hay en todos lados la misma agenda, porque se la copian. Entonces, no queremos superpoderes para el gobierno local, queremos una democracia local distinta, claramente, ¿no? Y sabemos que eso es imposible si no vamos juntas. Entonces, en la concepción del derecho a la ciudad, que se basa en el trabajo no solo académico y discusiones de Lefebvre y Harvey y otros, sino en lo que ha sido, sobre todo en América Latina, el movimiento por la reforma urbana, que es hermano, primo del movimiento por la reforma agraria, que tiene por lo menos desde la década del 60, y que en Brasil dio frutos como el Estatuto de las Ciudades, bueno, reformas primero constitucionales, leyes en Brasil y en Colombia, y el Estatuto de las Ciudades, que también cumple 25 años este año, y que básicamente dicen, bueno, necesitamos redistribuir los recursos, las oportunidades a nivel local, ¿no? Y eso en una dimensión material, o sea, física, pero también política, de derechos y de voz y de participación, y también cultural y simbólica, ¿no? De quién está representado, quién es visible, quién está invisibilizado y todo lo demás. Y entonces en la concepción del derecho a la ciudad, que se basa en todo eso, que es un trabajo colectivo, discusiones, avances, ¿no? Intercambios intencionados de muchas regiones durante mucho tiempo, esta noción, digamos, es como reinventar una noción de derechos humanos desde lo local, desde lo territorial, entonces no tan individual, no tan fragmentada, sino mucho más integral, mucho más aterrizada. Reinventar la democracia local, no solo una democracia liberal representativa, sino participativa, directa, de toma de decisiones, pero habla entonces o dialoga con discursos que a veces se presentan más como de justicia socioespacial, ahora con mucha fuerza de justicia ambiental también. Hablamos de urbanismo feministas y cuidados y cómo dialoga el derecho a la ciudad con eso y cómo no podemos hablar de una cosa sin la otra, pero también con nociones de otras cosmovisiones, como en su momento el buen vivir y ahora el tema de los comunes, ¿no? Es decir, encontrar que hay sintonías, que no por usar ciertas palabras nos estamos aislando, ¿no? o separando de otras discusiones, de otras preocupaciones, de otras búsquedas que van más o menos por el mismo camino, ¿no? Y en los elementos centrales del derecho a la ciudad, que también incluye los vínculos urbanos-rurales, cuando hablamos de ciudad no hablamos de que la ciudad tiene que crecer, ¿no? Que el derecho a la ciudad o el derecho a la vivienda es más casas y más y destruir zonas ambientales, destruir zonas de cultivo, no pensar en los pequeños pueblos, no pensar en los cinturones verdes, ¿no? De dónde viene la comida que comemos en nuestras ciudades, a dónde va a parar la basura que generamos todos los días. O sea, no hay derecho a la ciudad si no pensamos en esa relación socioecológica, ¿no? En un metabolismo socioecológico que es fundamental. Pero también el tema de la función social, y esto tiene que ver la función social de la tierra, de la propiedad, de la vivienda y de la ciudad. Y eso va al corazón de las viviendas ociosas, ¿no? Y no solo espacio habitacional no utilizado, sino espacios e infraestructuras en general, abandonados, subutilizados en nuestras ciudades, que hay muchísimo, muchísimo, incluyendo equipamiento, incluyendo infraestructura de otro tipo, ¿no? Entonces, no significa queremos más y queremos más ladrillo y más cemento y más expansión, al contrario, es mirar esto desde otro lado, cuestionar que cuando nos preguntan, bueno, ¿sabe de vivienda? Bueno, ¿cuál es el déficit? ¿No? Es la primera pregunta, ¿cuál es el déficit en su ciudad? Y decimos, no, nosotros no hablamos de déficit, y menos de déficit cuantitativo, ¿no? De cuántas casitas más hay que construir o de cuántas cosas más hay que hacer, porque eso plantea el problema mal y entonces las soluciones están mal. El problema es bastante más amplio que eso, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Y dentro de eso, el tema que venimos trabajando más intensamente en los últimos 2 años, y no para mover el foco del derecho a la ciudad, sino para decir, bueno, el derecho a la ciudad es como la visión, alguno de esos principios que veíamos es cómo lo vamos a hacer. Y este tema de los comunes
y de pensar en las colaboraciones público-comunitarias nos da una puerta de entrada muy concreta para avanzar hacia el derecho a la ciudad, para avanzar en garantías de derechos, la vivienda y la tierra, pero más allá también, podemos incluir alimentación, transporte, salud, energía, etcétera, y porque nos vincula a otros debates que está habiendo en otros lugares también sobre el tema de los comunes, ¿no? Y esto es algo que trabajamos otra vez junto con CGLU, con esta red de gobiernos locales. Ellos tienen algo que llaman los cabildos abiertos, que bueno, fueron muchos en pandemia y demás, así que fueron cosas virtuales en realidad. Y en esos cabildos lo que quieren ellos es que aglutinan gobiernos y autoridades locales, que esas autoridades escuchen voces de la sociedad civil y de otras redes y movimientos, que usualmente no escuchan o no escuchan en su ciudad, pero capaz que escuchan a otras si son de otros lados, de otras ciudades o de otras regiones. Entonces ahí nos tocó facilitar este proceso de discusión virtual con muchos actores, muchas redes, y de ahí sacamos un documentito chiquito, porque tiene que ser corto y al grano, para que se pueda entender fácil y rápido, sobre qué es esto de los comunes y cómo podemos colaborar, sociedad civil, gobiernos locales, en avanzar en esto. Pasamos a la siguiente. Y ahí, ¿qué es esto de los comunes? Bueno, digamos, podemos inventarnos una definición, que es lo que hicimos, como bienes materiales e inmateriales, recursos, servicios y prácticas sociales, y esa es clave. Más que las cosas son las relaciones. Cuando pensemos en comunes, que en general se habla de bienes comunes, el desafío que nos están haciendo varios grupos, colectivos, intelectuales, activistas, etcétera, bueno, pero no hay esos bienes, la posibilidad de preservarlos y cuidarlos sin las relaciones sociales. Así que la relación social es más importante que la cosa en sí, o por lo menos tan importante como. Materiales e inmateriales, porque puede ser la tecnología, podemos estar hablando del saber, de la cultura, y no necesariamente de las casas, el agua o la comida. Y lo fundamental en esto es que son fundamentales para la reproducción de la vida, y por lo tanto no deberían privatizarse, no deberían mercantilizarse, no deberían generar desigualdades. Entonces, pensando en eso, en realidad, desde una mirada histórica muy amplia y muy general, los comunes es la manera de organizarnos socialmente para hacer posible la vida. Sabemos la vida humana no es posible si no es en colectivo, y básicamente es anterior a cualquier forma de Estado o de mercado, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Fue primero una organización social. Hablamos de pueblos originarios, hablamos de distintas formas de organización social. En realidad estamos pensando en eso que es anterior al Estado y al mercado. Y esto es importante porque en casi cualquier discusión que estamos, en casi cualquier papel que leemos, cuando se aborda un problema y se piensa en la solución, incluso hoy en día, el otro día me llegó una invitación de un webinario, no sé qué, del BID, ¿no? Del Banco Interamericano de Desarrollo, y entonces el problema de la vivienda, soluciones A, públicas, B, privadas. Y eso es todo. O sea, el marco de los problemas y el marco de cualquier solución y de cualquier actor siempre es público o privado. Y en el debate colectivo casi no hay más opciones, ¿no? O lo hace el Estado o lo hace el sector privado, y el sector privado es un tipo de sector privado en particular, y empresas y fines de lucro y cada vez más grandes corporaciones y todo lo demás, que tampoco es cierto, ¿no? Porque el sector privado es muy amplio en realidad. Y lo social no está. Lo social, lo comunitario, lo colectivo desaparece. Estamos como personas individuales o alguien que consume un servicio, ¿no? O un bien, o que adquiere un bien que ofrece el sector privado, o alguien beneficiario de un plan o una política pública. Lo social, como fuerza de acción y de transformación, no existe, está invisibilizada. Y por eso creemos que recuperar este lenguaje de los comunes, de la puesta en común, de la gestión comunitaria colectiva, es fundamental para abrir ese imaginario. Hoy en día esta discusión se está dando en muchos lugares. El tema de los comunes lleva ya un rato dando vueltas, y sobre todo hace 30 o 40 años vinculado más a los bienes naturales, ¿no? Y al tema del manejo de los bosques, el tema de la alimentación, el tema de la pesca, etcétera. Y en los últimos 20 años hay más discusión en torno a los comunes urbanos, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy interesante que pensemos o revisitemos cosas que venimos haciendo desde hace tiempo, por ejemplo, las cooperativas de vivienda, en términos de comunes urbanos. Y eso nos vincula a estos otros debates y estas posibilidades.
Y decía, bueno, esto se puede aplicar a tierra y vivienda, que ahora hablaré 2 minutos más sobre eso concretamente, pero en realidad lo podemos aplicar a producción de alimentos, lo podemos aplicar a servicios básicos, sistemas de salud y cuidado, cultura, espacios públicos, recursos naturales y ecosistemas, por supuesto, pero también al conocimiento, derechos digitales, información y demás. Todo esto son cosas que existen experiencias ya en distintos lugares del mundo gestionando eso, ¿no? Se generan de forma autogestionada. Y lo que nos interesa mirar es sobre todo donde hay cierto nivel de reconocimiento o de apoyo del sector público y en general del sector público municipal, porque es la escala en la que estas cosas se pueden gestionar más directamente, ¿no? Tiene que haber confianza. Y acá, si pasamos a la siguiente y miramos, digamos, las distintas estrategias de cómo hacer esto, participación y consulta, y decimos eso ya ni siquiera existe, ese es como un nivel inicial básico mínimo que debería existir siempre, pero en realidad cuando hablamos de comunes y de gestión público-comunitaria, que también se contrapone a todo lo que fue el mantra y que sigue siendo el mantra neoliberal de la colaboración público-privada, ¿no? Que era básicamente el modelo para solucionar nuestros problemas, sabemos que fue el modelo para acentuar todos los problemas y generar más nuevos. Frente a eso decimos colaboración público-comunitaria o público-social. Y en realidad a lo que queremos apuntar es esto, a la gestión compartida o a la cogestión. Entonces es más que la participación. La participación es alguien define en un escritorio, donde sea, esto es lo que vamos a, este es el problema, esto es lo que vamos a hacer, estas son las reglas, incluso este puede ser el proyecto, y después, a ver, vamos a consultar o participás, algunos participan en esta etapa o en esta etapa, yo pongo las condiciones, un grupo pone las condiciones y define las condiciones de la participación. Eventualmente eso se puede negociar, cuanto más se amplía, por supuesto, mejor, ¿no? Cuanto más incidencia en cómo se va a hacer esta participación, mejor, pero en realidad a lo que queremos apuntar es a la cogestión. ¿Y por qué? Bueno, nuestras ciudades, gran parte de las ciudades fueron construidas, autoconstruidas y siguen siendo construidas, autoconstruidas por la gente, sin apoyo del Estado, sin apoyo del mercado. ¿Eso se ve como solución? No, se ve como problema. Mal. Está mal. Si tiene problemas es porque no tiene apoyos, ¿no? Si tiene problemas es porque no tiene apoyos. Si tiene problemas o si la gente está forzada a recurrir a eso, y la gran mayoría de la gente, en la gran mayoría de los países y ciudades del sur global está forzada a eso, es porque no hay opciones público y privadas como debería haberlas, para que la gente pueda acceder a eso, ¿no? Entonces, en lugar de ver eso desde otro lado y de verlo como posibilidad de cogestión, ese es el problema, o cuando hay solución son cosas puntuales, intermitentes, que no tienen continuidad, etcétera, etcétera. Y entonces hay una serie de instrumentos que pueden llevarnos a eso, incluyendo remunicipalización de servicios públicos, por ejemplo, como ha sucedido con tema de energía o agua en muchas ciudades, incluyendo en Argentina, pero en Inglaterra y en otros lugares, ¿no? Servicios que se habían privatizado en los 90 y demás, que fue un desastre, los vuelven a adquirir las ciudades, pero por ejemplo en Francia en algunas ciudades lo adquieren las ciudades o en España, y ya no es solo público municipal, sino que hay cogestión y es público social, hay parte del directorio que decide cómo se va a administrar y gestionar eso, participa la comunidad en eso de alguna manera, a través de organizaciones, etcétera, ¿no? Lo mismo con tema de residuos y reciclaje, puede ser con sistema de transporte también, en muchas de nuestras ciudades se reconvirtieron sistemas más informales, digamos, de transporte público a sistemas de buses más formales, y en algunos casos se han negociado también esquemas de cogestión y demás. Contratación pública directa y economía social y solidaria, esto es básico, ¿no? El Estado tiene plata, a todos los niveles hay plata, sea poca o sea mucha, hay plata pública que además es plata, ¿no? Es plata de los impuestos de todas y todos. ¿Cómo se está gastando esa plata? ¿Qué tipo de servicios se están haciendo? ¿Se hace un evento? ¿A quién se contrata para hacer los servicios de los eventos? ¿A quién se le compra los uniformes? ¿Quién lo hace eso? ¿No? ¿Es una empresa internacional o es la cooperativa de la esquina y queda la derrama en la economía local, etcétera? Esa es una herramienta fundamental y que no le cuesta más plata al Estado, ¿no? Entonces, ahí hay un lugar de incidencia muy importante y, por supuesto, marcos regulatorios adecuados. No podemos aplicar la regulación al sector privado, la que se aplica al sector privado o incluso al sector público o a las grandes corporaciones, a las pequeñas empresas de la economía social y solidaria o a las cooperativas, ¿no? Porque las ahogamos, las matamos, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho en los últimos 30 años también, o sea, que sea imposible operar. Necesitamos marcos específicos que entiendan que hay otra lógica, ¿no?
Y para terminar, que seguro ya me pasé el tiempo, solamente un par de láminas. Bueno, esto es algo que hicimos de ejemplo nada más de ese documento que les mostraba hace un rato que desarrollamos. No fue solo un documento, sino que después hicimos intercambios en línea con algunos más con autoridades, otros más con organizaciones, uno más global, otro más en el contexto de países de África, básicamente para conocer más ejemplos, para ver si esto de pensarlo como común y como colaboración público-comunitaria funcionaba y demás. Hay publicaciones en las páginas web, tanto de HIC como de la plataforma, sobre estos intercambios, los casos que se presentaron, las lecciones aprendidas, etcétera, etcétera. Después también, si no, a través de Facu y Tejido Urbano podemos hacerles llegar los materiales. Y ahora sí, solo para cerrar con algo más concreto, algo que venimos mirando con un poco más de detalle en los últimos 2 años, y acá mi colega compañera Jill Weigel también de Canadá, acabamos de escribir un articulito en castellano para esta publicación, que está el PDF por ahí disponible. Y esto para traer un poco la experiencia de los que se llaman en inglés los Community Land Trust, que son los básicamente fideicomisos comunitarios de tierra o fideicomisos de tierras comunitarias, que es una figura que existe hace mucho tiempo, en Norteamérica, sobre todo desarrollada en Estados Unidos, y a partir de la década de los 60 por población afroamericana en áreas rurales, justamente para reclamar formas de organización, de propiedad colectiva de la tierra y en ese caso para producción de alimentos, ¿no? Pero que después se ha ido aplicando a otros sectores, en otros ámbitos, incluyendo la vivienda, y que hay muchas experiencias también en varios países de Europa. Hay redes europeas de estos fideicomisos, ahora hay redes en Estados Unidos y una nueva red a partir del 2017 en Canadá. Hay ejemplos históricos, de hecho, todos esos ejemplos históricos vinculados a cooperativas de vivienda en la época que Canadá, como Estado, ¿no?, como los gobiernos nacionales en los 60s, en los 70s y parte de los 80s, apoyaban la creación de cooperativas de vivienda de distinta manera, incluyendo cesión de suelo y demás. Y varios de esos históricos se vinculan a eso, pero ahora hay una nueva ola de estos fideicomisos, son en general más chicos, pero es muy interesante la diversidad que tienen, y ya no es solo para vivienda, no es solo construcción de vivienda nueva, y básicamente van, sí, a tratar de atender la crisis de vivienda, decíamos, es una crisis global, en Canadá es muy profunda la crisis de vivienda, muy, muy profunda, pero también a tratar de proteger los barrios y la identidad de los barrios. Muchos barrios están, sobre todo en áreas centrales, como podría ser acá San Telmo, La Boca, ¿no?, Barracas, en procesos que se conocen como de gentrificación, ¿no?, o de aburguesamiento. Básicamente desplazamiento de población tradicional, conversión de lo que eran conventillos o cosas parecidas o vivienda social asequible a edificios más de lujo, negocios más de lujo, vivienda más de lujo, etcétera. Y entonces se están pensando estas figuras de fideicomisos para proteger no solamente la vivienda más asequible, sino también los negocios y la identidad de esos barrios, ¿no?, los pequeños comercios, etcétera. También se puede usar para espacio público, parques y demás, ¿no? Y entonces ahora hay básicamente tanto distintas formas de tenencia, decíamos, hay vivienda cooperativa y vivienda colectiva, pero también hay vivienda pública con derecho de uso, vivienda individual, hay vivienda transitoria y vivienda asistida para distintas poblaciones también, incluyendo población indígena, población con discapacidad, etcétera, ¿no? Y pasamos a la última, que es capaz que es difícil de leer de allá, pero bueno, la van a tener después. Acá hay algunos ejemplos de eso para mostrar que, por ejemplo, no solo es vivienda nueva, sino vivienda patrimonial histórica. Eso es en Montreal, un caso muy, muy conocido. Dicen que son las cooperativas, porque es un conjunto de vivienda más grande en Norteamérica. En Montreal, en Canadá, se llama Milton Park Community. Y ahí eran viviendas viejas, viviendas que son casas como burguesas de 2 plantas con techos altos, ventanales y todo, de fines del siglo XIX, que están en un área muy central, cercana a la universidad y demás. En algún momento eso lo iban a tirar todo y hacer torres, que hicieron ahí cerca. Los vecinos se organizaron y protegieron esas viviendas que alquilaban barato en esa época. Dijeron, las queremos convertir en cooperativas. Bueno, hoy es un conjunto de cooperativas y lo que han hecho, lo que hacen los fideicomisos básicamente es separar la propiedad del suelo de la propiedad de lo que esté arriba. Entonces eso da mucha flexibilidad. La propiedad del suelo abajo puede, por ejemplo, seguir siendo pública, lo cual es una excelente opción para no privatizar tierra pública, que no se debería hacer, ¿no?
Entonces, ¿cómo mantener eso como vivienda pública en cesión de uso a perpetuidad? Se hace formalmente a 99 años, pero se renueva y eso es a perpetuidad. Lo que puede ser que eso de abajo sea colectivo, también puede haber formas colectivas, podría ser que eso pase a cooperativas u otras asociaciones sin fines de lucro para garantizar que esa tierra sigue siendo asequible. Entonces se separa eso de lo que está arriba, y lo que está arriba puede ser vivienda pública de interés social que se alquila, puede ser vivienda colectiva, puede ser vivienda cooperativa, puede ser vivienda colectiva que se alquila también, puede ser vivienda que se administra por fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro para distintos sectores, ¿no? Incluyendo madres jefas de hogar, población migrante, población, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso nos da una flexibilidad que otros modelos no tienen. Y lo otro interesante que tiene es la gestión colectiva, que en general es una gestión tripartita del fideicomiso. Eso quiere decir, uno, la gente participa en la gobernanza de eso, la gente que habita eso, o que si son, por ejemplo, espacios de negocios, los que usan esos negocios, ¿no? O talleres o lo que sea, los que usan o habitan eso. Luego hay un segundo nivel que es la gente del barrio, organizaciones y personas interesadas en el barrio en preservar eso. Y tercero, un nivel más amplio que puede incluir otros actores invitados, incluyendo el sector público, el gobierno local, legisladores, etcétera. Eso le da un esquema de gobierno de toma de decisiones muy interesante, pero siempre el objetivo es sacar la tierra del mercado o mantenerla fuera del mercado o sacarla del mercado, garantizar vivienda asequible, garantizar espacios que se puedan alquilar o tener para otras actividades que no sean solo habitacionales a un precio asequible en barrios que mantienen una identidad y un nivel de vida que la gente puede acceder, ¿no? Y no se ven desplazadas otra vez a las periferias, que es lo que está pasando. Esto se los dejamos para que lo miren con un poco más de detalle. Hay varias publicaciones en castellano de estas cosas también, y bueno, la idea es abrir algunas posibilidades e ideas, sobre todo en un contexto difícil y cuando parece que ya no hay mucho que se puede hacer. En realidad, cuando no hay mucha plata, sabemos que aparecen otras cosas. Lo sabemos muy bien de las asambleas del 2001 y todo lo que nos quedó de esa época tan terrible. Aprendemos otras cosas, hacemos otras cosas, y bueno, la idea era aportar un granito de arena para eso. Gracias.